Bienvenidos chicos. Bueno, con la actividad número 1 que estuvimos haciendo online, ¿sí? Tenemos la actividad de números reales, operaciones con números reales, y este repaso que hicimos de la fórmula resolvente, lo que estamos haciendo es operando con números reales, ¿sí? Sobre todo acá al buscar el más y el menos de la raíz, ¿sí? Los dos resultados, ¿sí? Estamos operando con números reales. Así que con todo lo que hicimos en esta primera actividad, ¿sí? Funciona como diagnóstico y también como primer contenido, los números reales y sus propiedades, sus operatorias, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el segundo contenido, que es intervalos en R. Este conjunto de números reales, vamos a ver qué son los intervalos. Para eso vamos a entrar en la siguiente actividad, la actividad número 2, que tenemos ahí en el Classroom, ¿sí? La actividad número 2 del Classroom. Y abrimos y tenemos la definición de intervalo. Dice, se llama intervalo el conjunto de números reales comprendidos entre otros dos, A y B, que se conocen como extremos del intervalo. Entonces, el A va a ser un extremo, vamos a llamar extremo A, y B va a ser el otro extremo del intervalo, ¿sí? Un intervalo lo podemos definir, ¿sí? Como un subconjunto de números reales o una parte, si vemos la representación gráfica, no me quiero adelantar demasiado, pero esa representación gráfica es la recta numérica. A ver, el conjunto de números reales lo podemos representar en una recta numérica, ¿sí? Los reales abarcan desde el menos infinito, todos los números que conocemos, hasta el infinito positivo, hasta más infinito, ¿sí? Todos los números que trabajamos hasta ahora son los números reales y esta es la representación gráfica, ¿sí? De los números reales. Representación gráfica. También tenemos una representación que es en forma de intervalos y es lo que tenemos acá definido. Tengo un número, por ejemplo el número 2, ¿sí? Punto y coma que me separa hasta el número 3. Todos los elementos desde 2 hasta 3, ¿sí? Forman un intervalo. Y los intervalos van a poder clasificarse en varias maneras. La primera clasificación que vamos a ver son los intervalos abiertos, ¿sí? Intervalos abiertos. Bien, ¿qué es un intervalo abierto? Es aquel intervalo, aquel valor que va desde A hasta B. No sé por qué no me toma línea. Ahí estamos. Bueno, ahí hasta que aprenda a utilizar también el señalador. Bien, estamos en intervalo abierto. Bien, ¿qué es un intervalo abierto? Entonces, es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B. Cuando hablamos de abierto, la simbología que vamos a utilizar es el paréntesis. Con paréntesis indicamos que el extremo del intervalo está abierto, ¿sí? Bien, acá dice el intervalo abierto AB, esto se lee así, intervalo abierto AB, ¿sí? Dice, el intervalo abierto AB es igual a todos los X pertenecientes al conjunto de números reales, tal que A es menor a X y a su vez es menor que B. Lo que acabo de leer es esta definición. Vamos de nuevo más despacio a anotar cómo se lee. El símbolo E, la E, se lee pertenece, ¿sí? Pertenece. Pertenece. Bien. La R hace referencia al conjunto de números reales, ¿sí? Conjunto de números
reales. Y el símbolo que tenemos acá, esta barra que está acá, esa barra se lee tal que, ¿sí? Lo van a anotar ustedes, tal, es difícil escribir con el puntero del mouse, ¿sí? Que. Bueno. Bien, pueden pausar acá el video, hacer estas anotaciones de cómo se lee, y ahí tenemos la primera parte. Las X pertenecen al conjunto de números reales tal que. Continuamos ahora con la segunda parte, esta condición que está acá. X es mayor que A y X es menor que B a su vez. Es decir, todos los números X son todos los números reales mayores que A y menores que B. Esta condición la puedo leer así: todos los números reales mayores que A y menores que B. Esa es una forma de leer, hay otras, de leer estos símbolos, ¿sí? En el lenguaje coloquial, que el lenguaje coloquial son las palabras que usamos nosotros para comunicarnos habitualmente. Bien, entonces, vamos a tener en forma de intervalo expresado un conjunto o un subconjunto, mejor dicho, de esta manera. Esto es la forma de representar, de escribir un intervalo abierto. Y la forma de representarlo gráficamente, ¿sí? Gráficamente es esta que está aquí abajo, donde A y B son números reales, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ejemplo, lo van a agregar ustedes también al costadito. Tenemos que representar el intervalo 3, punto y coma, 5. ¿Cómo representamos ese intervalo? Bien, trazamos una recta numérica de esta forma, ubicamos en cualquier punto arbitrariamente, decimos este valor de acá es 3, y obviamente un valor que esté más a la derecha, por ejemplo acá, este va a ser 5. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que marcar el intervalo. Y fíjense, estamos en intervalo abierto y el ejemplo muestra un círculo, un punto vacío, un circulito abierto. Entonces esa va a ser mi forma de marcar un intervalo abierto. El extremo 3, que es abierto, se marca con un circulito. Vamos a pintar hasta 5 y en 5 voy a hacer otro circulito, ¿sí? Ahí tenemos realizado la representación gráfica del intervalo. Esto es representación gráfica. Perdón que utilice solamente una letra, pero es complicado escribir, ¿sí? Entonces, en forma de símbolos, el intervalo lo representamos así como está acá. En este AB, que marqué hoy, y en forma gráfica, esta va a ser nuestro dibujo, ¿sí? Bien, borramos todo. Bien, continuamos ahora con la definición de intervalos cerrados. Bien, anteriormente estábamos en intervalos abiertos, ¿sí? Y abierto significa que los extremos del intervalo no están incluidos. Repito, los extremos del intervalo no están incluidos. Es decir, en ese ejemplo que yo tenía hace un instante, que el intervalo era 3, 5, lo importante acá, que no se dijo, es que tanto con el número 3 como el número 5 no son parte de la solución, no son parte del intervalo, no forman parte del intervalo, ¿sí? Bien, vamos ahora con la definición de intervalo cerrado. ¿Qué va a ser un intervalo cerrado? Dice, intervalo cerrado, AB es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B.
Con esta palabrita, si comparamos la definición de abierto con cerrado, acá solamente dice mayores que A. Y acá agrega mayor o iguales. Lo mismo que acá, menor o iguales. Esa es la diferencia entre intervalo abierto e intervalo cerrado desde la definición. Cuando analizamos el lenguaje simbólico, ¿sí?, vamos a ver esa diferencia en este símbolo: menor o igual, menor o igual. Ahí vemos la diferencia comparado con lo de acá arriba. Ven que es todo lo mismo, lo que cambia es que acá tengo menor solo y acá tengo menor igual. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Bien, que ahora los extremos, si continúo con el ejemplo anterior, por ejemplo, el intervalo cerrado, y para usar cerrado ahora lo otro que cambia es que voy a usar corchetes en vez de paréntesis como fue en abierto. Acá era paréntesis, ¿sí? Acá son corchetes. Bien, ¿qué significa? Que tanto A como B ahora sí son parte del intervalo, porque es lo que genera esa condición de menor o igual. Entonces, 3 es parte de la solución, punto y coma, y 5 también es parte de la solución. Si acá tengo corchetes, gráficamente tengo que ver una diferencia, y la diferencia está que ahora el punto está cerrado, está pintado, ¿sí? Pintado. Pinto el punto, ¿sí? Este puntito ahora es un punto lleno. Acá era un punto abierto y acá es un punto lleno. Abierto, circulito abierto. Cerrado, punto lleno, ¿sí? Como vemos en los dos extremos. Entonces, a la hora de graficar esto, voy a tomar un eje, voy a dibujar una recta numérica, voy a introducir en un lugar arbitrario el 3, a la derecha voy a colocar un número que es más grande, el 5 en este caso, y para pintar tengo que hacer un puntito lleno. Voy a tomar otro color que sea más fuerte que el azul. Voy a hacer un puntito lleno. No queda superpuesto. Pinto todo el intervalo y acá también un punto lleno, como podemos ver en el ejemplo, ¿sí? La lectura es exactamente igual como vimos en la parte anterior. Decimos un intervalo AB cerrado, ¿sí? La definición dice X pertenece al conjunto de números reales tal que A es menor o igual que X y a su vez X es menor o igual que B. O lo podemos leer que X pertenece al conjunto de números reales tal que el conjunto de todos los números reales son mayores o iguales que A y menores o iguales que B, ¿sí? Bien, todo esto tiene que quedar en la carpeta, todo el material que tienen ahí, y lo que pueden agregar pausando el video es el ejemplo, este que está acá, ¿sí? Numérico. Este es nuestro ejemplo. Eso lo pueden agregar o deben agregarlo a la carpeta, ¿sí? La explicación, el ejemplo de lo que es un intervalo cerrado en este caso. Bien, continuamos. Repasamos lo visto hasta recién. Entonces, intervalos abiertos, los extremos del intervalo A y B no están incluidos, ¿sí? Los extremos A y B no están incluidos en el conjunto. Son todos los elementos que hay entre A y B sin que esté incluido el A y sin que esté incluido el B. Luego pasamos a la definición de intervalos cerrados, ¿sí? Donde la diferencia es que ahora sí está incluido el valor A, forma parte del conjunto, y el extremo B también forma parte del conjunto. Los dos extremos son parte de la solución. En la representación gráfica se hace con un punto lleno, pinto bien el circulito, ¿sí? Indico que desde el extremo A hasta el extremo B el conjunto está compuesto por todos los elementos que hay acá adentro. Todo lo que está acá adentro son los elementos X, ¿sí? Que pertenecen al conjunto de números reales. Es decir, esta porción de la recta numérica desde A hasta B
está llena de todos los números reales, o formada por todos los números reales que estuvimos estudiando anteriormente. Bien, entonces, en intervalos cerrados los extremos están incluidos, gráficamente punto lleno y en símbolos uso corchete. Bien, ahora ¿qué pasa? Cuando un intervalo no es abierto o no es cerrado, es una conjunción, una mezcla de estas dos, decimos por definición que es un intervalo semiabierto. Definimos intervalos ahora semiabiertos. ¿Qué quiere decir? Que un intervalo puede tener un extremo abierto y el otro extremo cerrado. Un extremo abierto y el otro extremo cerrado. Lo repito una vez más, o el primer extremo puede ser cerrado y el segundo extremo abierto. El concepto de cerrado es un absoluto, o sea que algo que no está cerrado, por más que esté un poco abierto, pasa a ser semiabierto. Sí, nunca va a existir el concepto de semicerrado. Por lo tanto, hablamos de intervalos semiabiertos. En este caso, los tenemos diferenciados por izquierda, intervalo semiabierto por izquierda, semiabierto por izquierda. Es decir, que empieza en el extremo abierto. Es decir, empieza con paréntesis y tengo el extremo A en la representación gráfica abierto. Mientras que el extremo B es cerrado y en la representación gráfica veo el punto lleno. ¿Sí? Y además, en la parte simbólica, que es esta que está acá, en símbolos matemáticos, para indicar que es cerrado se corresponde con el símbolo menor o igual, mientras que para indicar que es abierto, el símbolo es menor solo. Esas son las tres cuestiones a observar: paréntesis, menor y abierto. En la forma de expresar el intervalo, en la definición simbólica y en la representación gráfica deben coincidir, ¿sí? El paréntesis con el menor y el abierto. La otra opción es que esté indicando un extremo cerrado. Para eso se utiliza el corchete en la forma de expresión de intervalos. En la parte simbólica se corresponde con el símbolo menor o igual, y en el extremo del intervalo el punto se realiza lleno. De igual manera, vamos a estudiar los intervalos semiabiertos ahora por derecha, donde empieza siendo cerrado en A. Por lo tanto, en la forma de expresar un intervalo voy a tener el corchete en A. En la parte simbólica voy a tener menor o igual. En esta parte de acá, A es menor o igual que X. Y en la parte gráfica el punto está cerrado, ¿sí? Mientras que en el otro extremo, en el extremo abierto, se simboliza con paréntesis. El símbolo que corresponde es el menor solito, X es menor que B. Y en la parte gráfica el círculo va abierto, el puntito es abierto, no se rellena, no se pinta, ¿sí? Bien, anotamos la definición, acopiamos todo esto. Lo que vamos a agregar son ejemplos, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo como puede ser intervalo 2, 3 y vamos a hacerlo abierto en 2, cerrado en 3. ¿Qué tengo que hacer? Gráficamente dibujo una recta numérica, marco el 2, marco el 3. Esto también, chicos, para números negativos puedo poner menos 2 acá. En este caso tendría el intervalo menos 2, 3, que va desde menos 2 hasta 3, ¿sí? Siempre el menor de los valores, obviamente a la izquierda. Bien, o mejor dicho, el mayor a la derecha, que es lo mismo. Bien, tengo que pintar. ¿Qué tengo que pintar? Abierto en A, abierto en 2 y cerrado en 3. Todo el puntito lleno, ¿sí? Todos los números desde 2 mayores que 2, ¿sí? Y menores o iguales que 3 forman parte de este intervalo. Y si esto lo tengo que escribir en símbolos, si me lo hacen escribir en símbolo, acá se pone una llave, siempre la condición X pertenece al conjunto de números reales, tal que esa condición, y ahora en vez de poner, estoy copiando esto de acá, en vez de poner A menor que X, en vez de poner A,
tengo que poner este numerito. Voy a poner menos 2 menor que x. Y ahora tengo que poner menor o igual que b. No tengo que poner que b. Tengo que poner el número que está acá. En este caso 3. O sea, acá coloco el número 3. Y cierro la llave. Listo. Perfecto. Tengo el primer ejercicio hecho de forma completa. Pasé de la expresión en forma de intervalos a la definición o al intervalo expresado en forma simbólica y en forma gráfica. Simbólica, gráfica, ¿sí? Representación gráfica, y está en el intervalo en sí mismo, la notación de intervalos. Bien, les dejo de tarea acá rapidito para que hagan ustedes el mismo ejemplo, ¿sí? Con el intervalo ahora cerrado en menos 2, ¿sí? Y abierto en 3. Este lo hacen ustedes solitos, así podemos seguir avanzando. Pueden pausar el video y copiar, anotar todo lo que necesiten para que les quede completo y ustedes entiendan este material. Cualquier cosa que alguno no entienda, tienen la posibilidad de volver a ver el video, retroceder y verlo la cantidad de veces que sea necesario para que comprendan este tema, que es bastante sencillo, aunque se hace difícil explicarlo de manera online, ¿no es cierto? Pero bueno, hacemos el mayor esfuerzo. Bien, continuamos ahora con la última parte, desigualdades, ya la última parte del material teórico de este segundo tema anual, ¿sí? Y vamos a definir o ver algunas desigualdades. En este caso son semirrectas. Recordemos que una semirrecta tiene un extremo, tenemos un punto que es un extremo, es esta partecita que tendríamos acá, miren. Una semirrecta es entonces un punto, ¿sí? Y una recta que no tiene fin. En este caso, acá lo damos como un principio. Podemos pensar que esto es un principio, un punto inicial. Eso es una semirrecta. En este caso lo que vamos a ver son las consignas que tenemos acá. X mayor que A. ¿Qué significa esto? Que las X son mayores que un número A, que un número real A. Lo que me está definiendo en realidad es el siguiente conjunto. Sería desde A todos los números que son más grandes. En un extremo voy a tener a A y en el otro extremo va a continuar la línea, ¿sí? Hasta el más infinito. Entonces tengo como un inicio en A y no voy a tener un final. Dos cuestiones. Cuando es únicamente el símbolo de mayor, estoy diciendo X es mayor que A, el símbolo de mayor, recuerden que no incluye a A, ¿sí? Por lo tanto, este extremo es abierto. Estoy hablando de un intervalo abierto, un extremo es A y el otro extremo es infinito. Voy a ver si cierro esto. No voy a poder. Para que no haya notificaciones. Ahí va. A ver si evitamos las notificaciones así. Bien, del grupo de la 15. Bien, entonces estábamos en la definición que dice X pertenece al conjunto de números reales tal que la condición A es menor que X. Y con eso estoy diciendo que las X son siempre mayores que A. Acá se agrega, lo podemos omitir esta parte, decir que las X son menores que infinito. Si yo esta parte no lo pongo, esta definición también hace referencia a este intervalo desde A a más infinitos y que se representa lo que está acá, las X mayores que A. Yo puedo decir que las X son mayores que A o que A, si leo de izquierda a derecha, es lo que tengo escrito acá, que A es menor que X. ¿Sí? Bien, entonces, cuando no tenemos dos extremos nombrados, voy a pensar en esta definición de semirrecta. Un origen en un punto, que puede ser abierto o cerrado, ahora vamos a ver, y el otro extremo va a ser el más infinito o el menos infinito, ahora vamos a seguir viendo. En el segundo caso que tenemos aquí abajo, X mayor o igual que A. Seguimos trabajando con la desigualdad mayor, pero ahora agregamos mayor o igual. Y eso
recuerden que el símbolo de mayor o igual me va a estar representando un corchete y el punto cerrado en A. ¿Sí? La condición, ahora el intervalo tiene inicio, tiene A como punto de origen, hasta el infinito, ¿sí? Todos los valores más grandes que A. Bueno, me salió un poco desprolijo ese infinito. Vamos a seguir para no hacer largo el video. Ejemplo, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Si yo digo que la x es mayor o igual que menos 1, estoy queriendo graficar o interpretar al intervalo, vamos a decir, esto implica el intervalo cerrado en menos 1 y que va, en este caso, hasta el más infinito. Entonces, en mi recta numérica, una observación, perdón, corto, que no sé si lo dije. Los infinitos siempre son abiertos. Ojo ahí, ¿sí? Van a ver que siempre que veamos en un extremo un infinito, el intervalo debe ser abierto. Nunca vamos a tener el infinito abierto. Bien, vamos a graficar esto entonces. Voy a tomar otro color. Voy a marcar el menos 1 por acá. Y el más infinito lo tengo en el extremo del intervalo. Al ser menor o igual mi condición, esto tiene que ser un punto lleno, bien pintadito, y avanzo pintando hasta acá. De esta forma hice la interpretación gráfica, ¿sí? Esto es la representación gráfica de esta condición, y este es el intervalo que representa esa condición. Anoten el ejemplo. Y ahí estamos viendo, en esta primera parte de teoría, estamos viendo las desigualdades mayor y mayor o igual. Pueden pausar el video, copiar todo lo que sea necesario y continuamos con la última partecita teórica correspondiente a este segundo tema anual que estamos viendo. Bien, lo último que nos queda por ver, entonces, es la condición cuando x es menor que a, ¿sí? Las x son todos números más chiquititos que a, y yo voy a ver a ahora del lado derecho. Como a es el más grande, lo veo como el extremo derecho del intervalo, a ese valor a. Y como el símbolo que estamos trabajando en esta parte de la definición es el menor, se va a corresponder con el paréntesis y el punto abierto, ¿sí? En esta vez el extremo es menos infinito, el otro extremo está a la izquierda, en este sector de acá, y yo debo pintar desde A, debo pintar toda la recta numérica hasta el infinito, ¿sí? En este caso estoy diciendo que todas las x son menores que A. Bien, continuamos, pueden pausar y copiar las anotaciones que crean pertinentes y vamos a la última partecita donde la condición ahora es menor o igual, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Sigue estando el extremo en la derecha, pero ahora con corchete, por lo tanto es todo igual y la diferencia la vemos ahí, el punto cerrado, punto cerrado, punto lleno, ¿sí? Como ustedes quieran, esto es una C, ¿sí? Entonces voy a pintar el puntito y para atrás voy a ir pintando toda la recta numérica hasta acá que hago la flechita, ¿sí? ¿Qué va en este extremo? Puedo anotarlo ahí abajo, el menos infinito. Entonces estoy representando todo esto que está en azul, son todas las x, ¿sí? Menores o iguales que este valor de acá, que es A, ¿sí? Que ese valor A, ese punto lleno que está ahí, ¿sí? Bien, cuando tengo entonces x menor o igual a un número, ¿sí? Voy a pensar en esta representación gráfica. Tienen las anotaciones, pueden pausar el video y lo que vamos a pasar a hacer es un ejemplo, ¿sí? Como hicimos en lo anterior, un ejemplo de todo esto. Vamos a tomar ejemplo, vamos a ver ahora la x es menor o igual que 3. Entonces en símbolos, ¿cómo veríamos esto? Esta notación de esta forma que está acá. Ah, miren, acá falta un pedacito.
menos infinito, acá iría es menor que x, y a su vez x es menor que a. Miren, falta un pedacito en la definición, no sé qué puede haber pasado, ¿sí? Esto agréguenlo, por favor, ¿sí? Por favor, observar que falta un pedacito en la definición. Miren cómo está acá, ¿sí? Nuestra diferencia. Nosotros vamos a trabajar con este ejemplo ahora, ¿sí? Ahí, ese ejemplo. Entonces voy a anotar que x pertenece al conjunto de números reales, tal que menos infinito es el extremo izquierdo, menor que x, siempre lo copio de ahí, menor que x, y si tengo menor o igual, va a ir menor o igual como acá, ¿sí? Menor o igual, y ahora el número, en vez de poner la letra A que está acá, ¿sí? Voy a poner el número 3 que está acá, ¿sí? Menor o igual que 3, y esto va entre llaves porque hago referencia a un conjunto. Por último, vamos a graficar esto en una recta numérica. Tengo en un extremo el menos infinito, en otro lugar arbitrario voy a colocar el número 3, ¿sí? Y tengo que pintar un punto lleno sobre 3 y pintar para atrás hasta más infinito, como hacemos ahí de esta forma, ¿sí? Bien, de esta manera finalizamos la interpretación de semirrectas. Pueden pausar y copiar tranquilos todo este material. Bueno, les vengo diciendo última hace como 2 horas, pero ahora sí, lo último de la fotocopia teórica dice: cuando queremos nombrar un conjunto de puntos formado por 2 o más de estos intervalos, se utiliza el signo U, una U mayúscula de unión entre ellos. Acá vemos en la notación científica, en la notación simbólica, cómo aparece la U, dónde aparece, ¿sí? Vamos a leer, dice: el conjunto S es igual al intervalo menos 3 menos 1, ¿sí? Voy marcando a medida que leo. El conjunto S es igual al intervalo menos 3 menos 1, unión, el intervalo cerrado en 2, abierto en 5, semiabierto 2, 5. Bien, ¿qué tengo que marcar acá? Dos intervalos. Primero voy a marcar el intervalo menos 3, 1, y es un intervalo abierto. Por eso acá en menos 3 y en menos 1 los círculos están abiertos, ¿sí? Los circulitos, ya no, se me salió un poco el mouse, los circulitos están abiertos en estos dos extremos. Mientras que en el extremo del intervalo 2, 5, 2 está graficado cerrado y 5 sí está abierto. ¿Ven la diferencia? Porque recuerden que paréntesis se asocia con abierto y que corchete se asocia con cerrado. De esta forma estamos indicando dos intervalos en una misma recta numérica en una misma condición, que es lo que se trata, lo que estamos viendo en este último punto que puede aparecer en las actividades, ¿sí? Bueno, con esto terminamos toda la parte teórica del segundo tema anual de quinto año, y a continuación tienen las actividades. Bueno, espero que se tomen con paciencia, con calma todo esto, ¿sí? Y a realizar las actividades. Cualquier consulta, ustedes recuerden que pueden escribir debajo de la actividad en el Classroom de Google. Acá en esta parte de acá donde estoy escribiendo pueden hacer preguntas, algo que no entiendan. Bienvenido las consultas sobre las actividades. Bueno, ahora sí, saludos y nos vemos dentro de unos cuantos días cuando arranquemos el próximo tema.